Hola, mi nombre es Brian y hoy vamos a hablar un poco sobre dos librerías que son ampliamente utilizadas en el análisis de datos y ciencia de datos. Y vamos a hacer un ejemplo donde pues, vamos a ver un poco pues, su utilidad en todo este tema. Entonces, acompáñenme. NumPy y Pandas son dos librerías que básicamente te permiten hacer transformación de datos y manipulación de datos. Esto viene siendo una etapa muy importante porque pues te permite limpiar datos. Cuando me refiero a limpiar es cuando, por ejemplo, no sé, una persona se equivoca poniendo su edad y pone 200 años de edad. Entonces, cuando un científico o un analista se tope con este tipo de datos que son atípicos, que no son normales, el científico y el analista tiene que tomar una decisión acerca de qué hacer con este dato. Entonces, lo que se hace es mediante estas herramientas, y por eso son muy importantes, herramientas, porque las herramientas te permiten ayudar, te van a ayudar, te permiten em, corregir todo ese tipo de defectos que tienen los datos, porque al final, si una persona se equivoca poniendo un dato, eso va a sesgar un poco tu análisis. Entonces, NumPy y Pandas son dos librerías que te permiten hacer muchas cosas con los datos antes de hacer un modelo predictivo, en el caso pues, de ciencia de datos, donde pues, se trabaja mucho con este tema de aprendizaje automático, o también te afectan los en un análisis de datos, donde pues va a sesgar un poco tu gráfica y, y no vas a estar reflejando en tu análisis lo que realmente sería en el mundo real. Entonces, bueno, comencemos a ver un ejemplo. Entonces nos venimos aquí a Python, donde pues vamos a importar una librería por NumPy, np import pandas as pd. Listo. Entonces, comencemos a hacer un ejemplo sencillo con NumPy para los que de pronto nunca han tocado con ese tema. Con NumPy se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes calcular una edad promedio, la edad promedio de varias personas. Entonces, por ejemplo, hagamos ese ejemplo. Está bien hacer el ejercicio numpy.array, un array. Por los que no sepan qué es un array es como un arreglo. Un arreglo es como un conjuntico, o como si fuera una lista, pero que tiene un solo tipo de dato. Entonces, cuando me refiero a un tipo de dato es que todo o son números, o todos son números, o todos son categorías, y eso lo que te permite pues es mayor eficiencia en, en, en el computador. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner brevedades 23, 24, 20, 19, 27, 30, 32, 16, etcétera. Entonces, esto lo podemos poner como, lo vamos a guardar dentro de esta variable. Y supongo que tú quieres saber cuál es la promedio de este array, ¿cierto? Entonces, hay una función que se llama min, y lo que hace esta función es que te va a calcular la edad promedio de todas estas personas. Entonces, bueno, todas esas funcioncitas son muy importantes. Yo supongo que pues que ya muchos acá tienen bases de estadística para pues saber cómo se calcula una media, el máximo. 32 de este conjunto de datos. Listo, ¿no? Súper bien. Supongamos que vamos a construir un conjunto de datos donde vamos a poner un poquito en práctica todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear eh, una tabla, donde pues la idea es que en una columna tengamos la edad, en otra columna podemos tener el nombre, y en otra columna podemos tener el género. Esto lo vamos a hacer ya ahorita con pandas. Entonces, aquí les mostré brevemente pues
una, una utilidad de NumPy, crear arrays, y les mostré algunas funciones que internamente tiene, tiene NumPy, que por ejemplo son la saca, la media, el mínimo, el máximo. Hay muchísimas más funciones. De lo que vamos a hacer es construir una tabla donde básicamente vamos a estructurar estos datos. Entonces aquí vamos a poner una variable que se llame datos, y lo que vamos a hacer es con pandas. Entonces aquí es donde yo llamo pandas con este PD. Con pandas vamos a traer un data frame. ¿Qué es un data frame? Un data frame es como una matriz. Es como una matriz, es como un cuadro. Es un cuadro donde básicamente las columnas tienen nombres. Entonces, para los que de pronto ya han utilizado Excel, pueden estar un poco más familiarizados, donde básicamente la primera columna tiene el nombre y por debajo están los datos. El nombre de la columna y abajo están los datos. Entonces aquí está el nombre de las personas y abajito están los nombres. Aquí está la edad y abajito están las edades. Y así sucesivamente con demás columnas que se tengan de los clientes. A eso se le llama un data frame. Es muy utilizado. Es muy utilizado porque te permite manejar ese tipo de estructuras. Entonces de este data frame vamos a, a crear datos. Vamos a crear, pues, a simular un poco los datos. Entonces aquí lo que le va a pasar son llaves, son estas llavecitas. Y para los que de pronto ya han trabajado con Python, sabe que las llaves trabajan con clave valor. Es decir, aquí van a tener la clave de este lado izquierdo, perdón, y de este lado derecho va a tener los valores. Entonces, por ejemplo, de este lado izquierdo vamos a poner, puede ser las edades, y de este lado derecho podemos poner exactamente estas edades. Pueden ir en este tipo de lista. Listo, entonces ya tenemos una columna de edades. Entonces aquí ponemos una coma, para que abajo pongamos otro tipo de variable, que pueden ser nombres. Dos puntos, puede ser aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4. Listo. Listo. Entonces aquí construimos una tabla donde básicamente tenemos una columna de edad, tenemos una columna de nombres y otra columna de género. Entonces ejecutamos esto, vemos que se ejecutó perfectamente y hacemos pues una lectura de los datos simplemente llamándolo aquí en otra celda, donde básicamente esta es la estructura que le dimos a ese data frame. Así es como se ve un data frame. Básicamente es una estructura donde nos permite tener nombres y debajo de los nombres el tipo o los valores de los datos. Entonces, una pregunta muy común que se puede hacer en una lista de datos es saber, bueno, cuál es la edad promedio de los hombres y cuál es la edad promedio de las mujeres, para saber si hay alguna diferencia entre los promedios. Un análisis se puede hacer esa pregunta. Entonces respondamos esa pregunta. ¿Cuál es la edad promedio de los hombres? ¿Cuál es la edad promedio de las mujeres? Entonces, les voy a enseñar algo. De los datos, vamos a filtrar una tabla donde solo tenga el género masculino. Entonces, ¿eso cómo se hace? Dentro de datos, volvemos a llamar datos y, entre comillas, ponemos género igual al masculino. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? De los datos de la columna género masculino, tráigame nuevamente los datos, pero solamente con este género. Entonces aquí ya todos tienen la masculina. Listo, ¿cómo le calculo la media a estos que solo son hombres? Al género masculino. Entonces, para seleccionar, vuelvo y traigo
de esta tabla, o sea, de esta misma tabla, hasta aquí no la he modificado, le digo, tráigame las edades. Ahí están. De esa tabla, de esta tabla que tiene el género masculino, tráigame la columna con solo las edades. Y si recuerdan de lo que aprendimos ahorita, cuando hacemos punto medio, esto lo que va a hacer es calcularlos la media. La edad media de los hombres es 23.8 años. Y lo mismo para las mujeres. Entonces volvemos a traer datos, género. Donde quiero que de la columna género traiga solo los que son femeninos. Aquí traje solo las edades todos los valores de las tablas donde solamente los datos o las personas tienen el género femenino. Entonces aquí nuevamente yo digo que quiero que de esta misma tabla seleccioname las edades. Entonces ahí efectivamente me selecciona las edades y calcúleme de esta listica de 24, 32 y 16, calcúleme la media. Y listo. Aquí vemos que la media de las mujeres, la edad media de las mujeres es un poquitico más grande o es un poquitico mayor que la edad media de los hombres. Bueno, esto es un ejemplo práctico de cómo utilizar NumPy Pandas y bueno, la idea es seguir subiendo muchísimos más ejemplos pues para que cojamos un poco de cardio en todo ese tema de manejar Python para análisis y ciencia de datos y bueno, espero que les haya gustado.